Saludos mis mañacos de Elsword, bienvenidos a un vídeo rápido sobre qué equipamiento de Rigomor Prisma Celestial usar. Aunque yo recomiendo tener el rojo sangre, esmeralda y azul celeste en este orden. Los demás no recomiendo tenerlos. Rojo sangre es el set usado para DPS y el efecto de set es polarización más 7 y 13%. Muy importante para aumentar nuestro daño. Orden de forja, en general hay que ir subiendo todos a R9 y luego a R12, y así sucesivamente, aunque siempre hay que priorizar. En el caso del Rigo rojo, depende de si tu personaje es de ataque físico o mágico. Si es físico se prioriza guantes y luego prenda superior. Si es mágico entonces zapatos y luego prenda inferior. Aunque ojo, en el caso de mejora, siempre será prioritario guantes y prenda superior por los efectos de ataque y ACD extra. Verde esmeralda es para personajes de apoyo, buffers, supports. Recomiendo conseguir uno banqueable para tus personajes supports que crees para las raids y otras dungeons en donde se necesitan supports. El efecto de set es ASD para todo el equipo más 10%, este es el efecto más importante. Y por último, daño crítico para todo el equipo más 10%. Orden de forja, como el set es para supports, se prioriza la vida, prenda superior y prenda inferior. En el caso de la mejora sería prenda superior y guantes si necesitamos más EP, ya que son las prendas que más lo aumentan. Si queremos más defensas y vida, entonces prenda superior e inferior. Azul celeste, este se usa para farmear o para personajes DPS con mucho daño y ataques rápidos, aunque es preferible usar el Rigo rojo para daño. Los efectos de set más destacados son consumo de mana menos 10% y probabilidad de resetar skills al usarlas. El daño que da este set es muy bajo a partir de dungeons del mundo de los demonios, he aquí el inconveniente. Si quieres spamear más skills es mejor esperarte a conseguir el set de tenebros con el efecto de resetar skills. Este set también se usa para supports cualquiera en raids, generalmente cuando ya alguien en el equipo tiene el Rigo verde, para así poder spamear más skills de curación por ejemplo. Orden de forja igual que el Rigo rojo o verde dependiendo si es para un support o DPS. Ahora quedan 3 equipamientos más, que son los que no necesitas: el naranja, el azul oscuro y el púrpura. El set naranja es bueno pero solo en dungeons que no sean del mundo de los demonios, y creo que aún así le gana el rojo, aunque no estoy seguro, ahí habría que probarlo, pero tampoco es que haya mucha diferencia para que valga la pena. El azul oscuro nos da más ataque a cambio de consumir más mana. Si gastar ya es un inconveniente, el ataque extra también más o menos en las dungeons del mundo de los demonios, ya que ahí se reduce mucho tu ataque físico y mágico. Por último, el Rigo púrpura o violeta para los amigos. El único uso de este set es para PvP o para convertirte en un tanque en raids, etc. Que por cierto, el efecto de velocidad de ataque para el equipo está mal traducido y solo se aplica para ti. Continuando, tampoco es que sea muy útil tener un tanque en Elsword, ya que casi todos los ataques alcanzan a todo tu equipo, así que de poco servirá tanquear al equipo si no les puedes cubrir. Solo servirá en dungeons específicas que necesiten algún tanque. En el caso de PvP, recuerda que tendrás que gastar muchos recursos en forjar, y el PvP en Elsword tampoco es que valga mucho la pena. Puedes armarte un set de Lianot violeta para PvP que es más barato de mejorar, aunque el Rigo violeta es mejor siempre y cuando te sobren los recursos. Antes de terminar el vídeo daré unos consejos sobre la gestión de estos sets de Rigomor. Si eres nuevo en el juego, el profesor te regalará un cubo con set de Rigo completo, el que quieras menos el violeta, pergaminos de mejora, forja, etc. Ahí eliges el rojo y lo mejoras con todo lo que te den, pergaminos de mejora, de forja, etc. Y después con este personaje tendrás que ahorrar amatistas para crearte otro set nuevo o conseguir este set en algún evento y fijarse si es banqueable, ya que el que te da el profesor no es banqueable. Así que cuando te crees a tu segundo personaje, ahí le puedes dar el nuevo set que hayas fabricado u obtenido de evento y lo puedes mejorar con los pergaminos de forja que te da el profesor. Y esto es porque los sets de Rigo ya no son los mejores del juego, así que es mejor tener uno banqueable para poder compartir entre otros personajes de tu cuenta. Hecho esto, ya podrías fabricar el set verde banqueable.
Última cosa que destacar, y es que suele haber gente confundida a la hora de fabricar equipamiento de Rigomor. Y es que, por ejemplo, aquí ves dos prendas de rojo sangre y la gente cree que a lo mejor cada uno da efectos diferentes, pero no. La única diferencia es que el de la derecha requiere 420 amatistas para fabricarlo y el de la izquierda requiere de la mitad de amatistas, pero a cambio debes aportar 63.000 de glacia también. Y eso es todo. Si les ha gustado el vídeo, denle like y suscríbanse para que los vídeos lleguen y ayuden a más gente. Y por supuesto para animarme a subir más guías y de calidad. Como siempre, cualquier duda, aportación u opinión, comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima.